Vamos a tu gracia, que tu Espíritu Santo nos dé una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para trasladar tu palabra y que esta noche podamos hablarle a la familia, pero también todo aquel que te necesita, Señor, al igual que nosotros, Señor, te necesitamos. Cuida nuestros matrimonios, cuida nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones, donde estén, Señor. Guárdalos y cuídalos. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial de la bienvenida, así que vamos a entrar de lleno a la palabra y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, que le agradecemos su fiel sintonía. Sé que algunos tal vez están de vacaciones, celebrando todavía, porque aquí en Colombia, por lo menos aquí en Colombia es festivo este día. Así que para el que escuche, para el que va a ver este mensaje, pues va la bendición en el nombre de Jesús. Primera de Reyes 4:7, para entrar en materia, dice de esta manera. Dice que Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Bueno, para ponerlo en contexto nada más, porque hoy quisiera hablarle de la casa del favor de Dios, de eso quisiera hablarle, pero quisiera ponerle un cimiento, una base sobre cuál vamos a trabajar. Mire, aquí Salomón ya edificó el templo. Me llevé una sorpresa leyendo sobre eso, que realmente fíjese que los planos se los dieron a David. Así como los planos arquitectónicos se le dieron a Pablo, al apóstol Pablo, los planos arquitectónicos del templo que el rey David le quería hacer, Dios se los dio a David, pero Salomón lo hizo. Entonces aquí ya Salomón terminó el templo, ya todo su esplendor, celebró y él necesitaba que ese templo, pero sobre todo él y su familia, fueran mantenidos. Eso era la costumbre que se manejaba, porque el pueblo de Israel, se acuerda, cuando estaba en el libro de los jueces, ellos pidieron reyes. Entonces, ese mismo concepto se maneja hasta la actualidad. Porque cuando digamos un pueblo pide rey, pues lo tiene que sostener, ¿verdad? Ese es el concepto que se maneja desde la Biblia y se maneja en la actualidad. Entonces aquí Salomón designa 12 gobernadores. Y vemos aquí que uno se encargaba de abastecerle todo, comida y todas las necesidades por cada mes. Y el versículo 8 y el 9 dice de esta manera, porque ahí está el tema que nos ocupa. Dice, y estos son los nombres de ellos. ¿Quiénes? De los gobernadores que se encargaban de abastecer, es decir, eran los que le daban provisión material, económica y de todo tipo al rey Salomón. ¿Para qué? Para mantener el reino, mantener el templo que él había edificado de acuerdo a la instrucción del rey David por el Señor, para que ahí llegaran a adorar. Entonces, estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín, ese fue el primero. Y el segundo, que es lo que nos ocupa, dice, el hijo de Decar en Macás, en Salbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán. Y esa última palabra, Bet-Hanán, que usted ve ahí, sobre eso quisiera hablarle, porque Bet-Hanán significa la casa del favor de Dios. Mire, cuando hablamos del favor de Dios, el favor de Dios tiene muchas cosas que ver, muchas acepciones. Pero creo que aquí nos vamos a detener un momentito, porque es importante, hermano. Usted ve una casa ahí, hermoso el paisaje, pues en el nombre de Jesús que Dios nos la dé, como dice, una casa en lo alto de la montaña ahí, respirando aire puro, y que el favor de Dios siempre nos acompañe. Mire, cuando usted lee la palabra, todos los héroes de la fe, ninguno se movió sin consultar o estar seguro que la presencia o el favor de Dios iba con ellos. Ninguno de los ejércitos del pueblo de Israel, ninguna de las tribus salía a la batalla si no iba con el favor de Dios, si no iba el arca de la presencia. Es decir, ese es el favor de Dios, entre otras cosas. Entonces, mire, es importante el favor de Dios. Es que nosotros tenemos una familia, tenemos un matrimonio, tenemos hijos, tenemos actividades que realizamos, pero en todo se tiene que manifestar el favor de Dios. Es que, hermano, nosotros, con respeto lo digo esto, no nos metimos o no abrazamos el Evangelio, es decir, no amamos al Señor para vivir toda la vida sobreviviendo lo que yo les he dicho, aunque sí somos sobrevivientes de todo este tipo de enfermedades. Pero nosotros, hermanos, no somos cristianos como familias para llevar una vida, perdone que use este epíteto, miserable, hermano. No, nosotros
Miren, Dios nos escoge. Algo nos vio, les decía el martes, algo vio en su familia, algo, así como su esposa vio algo en usted, mi querido esposo o mi querido hermano, algo también usted vio en su esposa. Así como cuando se vieron, entonces decidieron formar un matrimonio, formar una familia y cuando ustedes ven sus hijos, ven el reflejo de lo que ustedes son, es un complemento de ambos. A veces hasta la genética de los abuelos, de las abuelas, tiene mucho que ver ahí, pero el punto es que nosotros formamos una familia con la esperanza de mejorar en todo. Mire, nadie se casa, nadie forma una familia para ir hacia atrás. Yo siempre le he dicho que uno de los parámetros para formar una familia, cuando alguien se va a casar, es que tiene que estar igual o mejor que en su casa. Si no, no vale la pena, si no van en desventaja y eso les va a afectar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro algo, hermanos, que cuando nosotros somos cristianos, cuando aceptamos al Señor, cuando nuestra familia sirve al Señor, se debería de ver el favor de Dios reflejada. Ahora, lastimosamente muchos ven el favor de Dios en función de plata, lo ven en función de prosperidad material nada más, pero el favor de Dios se debería de ver, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, tal vez no se enfermó todo el año, tal vez sus hijos no se enfermaron, tal vez en la casa hubo comida, a veces no toda la que queríamos, pero hubo comida, nunca faltó el alimento, tal vez en su trabajo despidieron a muchos, pero a usted no. Entonces, cosas como esas nos dan señales de que el favor de Dios está con nosotros. Entonces, cuando vemos y hablamos del favor de Dios, nosotros deberíamos de revisar si nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida está caminando con el favor de Dios. Porque para algunos, que no son ustedes ni nosotros, el favor de Dios se quedó allá y ellos van adelante. O el favor de Dios va adelante y ellos van detrás. Es decir, no van juntos de la mano. Y eso me habla de comunión, me habla de presencia, me habla de una vida en el Espíritu, porque eso es lo que nosotros tenemos que trasladarle y enseñarle a nuestros hijos. Hermano, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos, aunque a veces no quieren, aunque tal vez usted no lo mire, pero nuestros hijos van a hacer lo que vieron hacer en nosotros. Y también lo que no vieron hacer, porque ahora yo no sé, esta generación es tan diferente, diría yo, que a veces ellos se agarran de eso como para decir, no, pero tú no lo hiciste, no, pero es que vos no hiciste eso, tú no orás, como que si el beneficio de la oración sí les llega a ellos, pero tienen que tener una cultura de oración, por ejemplo, y eso tiene que comenzar con nosotros, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la casa del favor de Dios, fíjese que el Salmo 35, no quisiera perder de vista algo, esa palabra roble, el roble, nunca se le olvide, el roble, porque por ahí vamos a tomar un camino para hablar de lo que esta noche lo que el Señor quiere que hablemos de la casa del favor de Dios. Entonces, en otras palabras, su casa, en el nombre de Jesús, hermano, mire que hoy estamos en el día 8. Reiniciamos, los 8 son reinicios, el 8 del 12 es el último mes del año, el último 8 del año, es decir, el último día 8, reiniciamos, pero mi casa, cuando Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, es igual que nosotros digamos esta noche, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, y todo lo que nosotros hagamos, siempre va a llevar y siempre va a ir acompañada del favor de Dios. Eso es lo que tenemos que declarar en el nombre de Jesús. El Salmo 35 dice de esta manera, dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Mire, a toda aquella persona que Dios comisiona, siempre lo acompaña. Es un respaldo y una garantía de que no estamos solos. Entonces, cuando Dios nos llamó, nos da la garantía de que Él nos va a acompañar, de que Él está con nosotros. Pero nosotros tenemos que entender de que tenemos que buscar el favor de Dios. Es que mire, el favor de Dios es su presencia, pero hay que buscarla. No, mire, hay cosas, yo le decía el martes, que es algo que está y que tenemos que desarrollar. Mire, todo en el Señor tiene que crecer. Todo en el Señor tiene que aumentar. Porque si no está pasando eso, entonces algo no está bien. Y lo vamos a ver, creo que es el primer punto que tenemos. Entonces yo veo aquí que el favor de Dios va a estar toda la vida.
El favor de Dios es la misericordia, es la gracia, es el perdón, es el amor, es la habilitación para que nosotros podamos hacer riqueza, por ejemplo. Es la habilitación para hacer cosas, es dones, talentos, muchas cosas es el favor de Dios. Pero también el favor de Dios es el acompañamiento que nos da para poder vencer en la batalla. Entonces la familia, nuestra casa, debería de tener, y claro, ya lo declaramos, entonces nosotros tenemos que tener claro de que el favor de Dios está en nuestra casa, que el favor de Dios está en nuestro matrimonio, que el favor de Dios está con nuestros hijos, que donde vayamos, donde pongamos nuestro pie, donde pongamos nuestras manos, vamos a prosperar en todo, porque tenemos el favor de Dios. Entonces la casa del favor de Dios es su casa, es mi casa, aunque usted no lo vea, porque Dios ya lo declaró. Porque aquí dice que su favor, es decir, su gracia, su misericordia perdura toda la vida. En otras palabras, y con respeto lo digo, el Señor se amarró aquí, hermano. Como que se comprometió. Créame que se lo digo. Tal vez comenzando con la mía, con mi familia. Pero hay veces el Señor ha de decir, ay Dios mío, ¿para qué dije eso yo? Obviamente Dios no es así, ¿verdad? Yo estoy poniendo un pensamiento humanista, diría yo en este caso. Pero a veces el Señor, hermano, siendo honestos con nosotros, ha de decir, ay Dios mío, mi hijo, ay mi hija, ay mis hijos, ¿dónde van? Entonces, Él dijo, su favor dura toda la vida. Entonces, no se olvide que ese favor es que Él siempre nos va a comisionar a algo, pero nos va a acompañar, que Él nos va a dar un respaldo. Y esa palabra favor, encontré, ni las conté, son como 16 también, he andado en 16, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, sí, 16. Me ha estado dando 16 el Señor de esas definiciones. Entonces, tranquilo que no vamos a hablar de las 16, le voy a hablar de una nada más. Mire, cuando se habla de favor, encontré 16 definiciones. Obviamente hay otras, pero estas son como las más importantes. Dice que la palabra favor es misericordia, es compasión, mire, es bondad, es clemencia, es agradar a Dios, es ser bueno, es tener abundancia, mire, es ser fértil y feliz. Esa me gusta mucho a mí. Es ser fértil y feliz. Es tener recompensa. El favor de Dios es recompensa, pero también es examinar. Y por ahí nos vamos a ir. Es florecer, mire. Es un tiempo de florecer, iglesia. Es un tiempo de comunión. El favor de Dios es comunión, es presencia, es ser propicio. Ser propicio es como ser adecuado. Usted siempre va a llegar en el momento adecuado, en el momento propicio. Nunca va a llegar ni antes ni después. En el tiempo de Dios vamos a llegar en el momento propicio como familia. Son buenas cosas, es reconciliación, es perdón y es gracia. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tendré yo y mi casa, como dice Josué, todos estos favores? Hermano, yo creo que tal vez no los tenemos todos, pero sí los hemos disfrutado a lo largo de nuestra vida. Hermano, ¿tendremos todas estas cosas en el matrimonio? ¿Tendremos todas estas cosas en nuestros hijos, en la familia, con nuestros padres, en la familia que estamos edificando o tal vez estamos a punto de edificar? Porque yo sé que el mensaje lo escuchan diferentes personas en cuanto casados, solteros y a punto de casarse. ¿Tendremos todas estas cosas? Es que esto es como un parámetro. ¿Habrá misericordia en mi casa? ¿Habrá compasión en mi vida? Y aquí, porque aquí, mire, es que también este es otro principio, le va a servir mucho. Yo le dije que los principios en el Señor hay que aumentarlos, hay que ejercitarlos para que crezcan, porque todo es progresivo, la fe es progresiva, el perdón es progresivo, aunque no lo crea. Todo es progresivo, entonces, así como lo que se recibe del Señor hay que ejercitarlo, todas estas cosas hay que ejercitarlas. Entonces, se lo digo, el segundo principio sería que todo lo que yo recibo de Dios lo tengo que dar. Porque a veces en la familia pasa o en nuestra vida que recibimos cosas de Dios, pero nos quedamos con ellas. Porque tal vez puede ser que estemos actuando de manera egoísta. O puede ser que estemos actuando de una manera incorrecta y Dios nos dio para poder bendecir a los demás. Es que mire, por eso es una función que comienza con la cabeza. En el matrimonio es donde se forman mire, el matrimonio, ahí se forma todo el futuro de la familia. Todo lo que yo quiero desarrollar junto a la otra persona que Dios me ha dado,
Porque por eso dice el que haya esposa y el bien. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el matrimonio es el que define todo lo que va hacia adelante. Pero necesitamos agarrarnos del favor de Dios. Porque el favor de Dios, cuando todo lo que yo haga, me va a traer de Él misericordia para que yo tenga misericordia. El favor de Dios me va a traer compasión de parte de Él hacia mi vida, hacia mi familia, para que yo tenga compasión de los demás. Y así cada una de ellas, el favor de Dios va a traer sobre mi vida bondad y clemencia, para que yo también sea bondadoso y clemente con los demás. El favor de Dios va a traer sobre mi casa, sobre mi familia, el agradarle, el que yo le agrade a Él. Pero también yo tengo que agradar a los demás y agradarlo a Él. Pero Él también va a hacer cosas para agradarme. El favor de Dios va a traer sobre mi vida abundancia, pero también para que yo abunde con los demás. Que no seamos, ¿cómo se llama? Chichipatos, como se dice acá. El favor de Dios va a traer sobre mi vida el ser fértil, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis generaciones, el ser fértil y felices, pero que también nosotros seamos felices. Y así todas ellas, recompensa, examinar, florecer, comunión, presencia, ser propicio, buenas cosas, reconciliar, perdón y gracia. Entonces, mire, el favor de Dios es importante. Deberíamos de revisar en la familia si estamos caminando con el favor de Dios. Hermano, hay familias que les llueve, hermano. Quizás en este momento a su familia le esté lloviendo por un problema. Entonces revisemos y apelemos al favor de Dios, porque el favor de Dios nos enseña qué hacer, se va a dar cuenta. Ezequiel 3:22 dice, mientras yo estaba ahí, hablando del profeta Ezequiel, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden: levántate y ve al valle, ahí te diré lo que tienes que hacer. Mire, los valles son situaciones de pruebas en algunos casos. Por eso el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces aquí vemos que el profeta Ezequiel recibe una orden, y esa orden es la misma la cual el Señor nos está dando esta noche. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, a veces no sabemos qué hacer. Y mucho menos sabemos si tenemos y contamos con el favor de Dios. Sí, seamos realistas. Porque yo meditando en esta, ¿sabe que uno de los grandes problemas que las familias atraviesan en este momento es la falta de fe? Uno de los grandes problemas que las familias atraviesan en este momento es cómo materializar la palabra en su vida y luego en su casa. Y son situaciones inherentes a la persona, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en esto, hermano, no somos expertos. Por eso dice el Señor que el Espíritu Santo nos enseñará. Y eso me lleva a algo, que mi familia, es decir, el matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, tiene que tener una cultura de comunión con Dios. Una cultura de altar, una cultura de oración, una cultura de ayuno, una cultura de comunión. Porque allí es donde vamos a ser ejercitados a crecer en la fe, a crecer en la gracia, en la misericordia, a dar amor, recibir y dar amor. Entonces hay que levantarnos e ir al valle, enfrentarlo, porque ahí es donde el Señor nos va a decir, hay batallas. Mire, puede ser que la batalla que tal vez ustedes como familia estén peleando en este momento es porque el Señor quiere hablarles. Tal vez la batalla que usted está peleando en su salud, en su economía, con sus hijos, en su matrimonio, con sus hermanos, con sus suegros, hasta con los cuñados, en su trabajo, en el ministerio, hay batallas, aunque no lo crea. Entonces, puede ser que esa batalla que se esté peleando sea porque el Señor quiere hablarle. Por eso en el libro de Oseas dice, te llevaré al desierto para hacerte oír mis palabras, para hablarte al corazón. Entonces, mire, yo sé que es difícil, porque usted dirá, pastor, ¿cómo es que me dice que yo tengo el favor de Dios y de repente ahora yo tengo que ir al valle, al desierto? Porque así es el Señor. Así es el Señor. No se olvide de algo, que no estamos solos. Que cuando el Señor nos tomó, cuando el Señor decidió por usted, por su casa, por su familia, por nuestros hijos, no estamos solos.
Y este año, yo le he dicho, este año es un año de retribución, pero vamos a necesitar caminar con el favor de Dios. Vamos a tener que revisar si el favor de Dios está con nosotros o se ha alejado. Yo tengo la impresión, fíjese, que a muchas familias el favor de Dios ya rato se les alejó, que están y que van a la iglesia, sirven al Señor incluso. Podemos hasta predicar, hermanos, pero si el favor de Dios no está con nosotros, va a ser simple información. Podemos ir a un culto, recibir, tomar nota, pero si el favor de Dios no está con nosotros, y ese favor viene por el Espíritu Santo, la llenura, la comunión, esa presencia de Dios. Me atrevería a decir, hermano, ya días, algunos tal vez, no se derraman delante de la presencia del Señor. Ya días no van al cuarto, al lugar secreto, a decirle, Señor, aquí estoy. No a pedirle, hermano, porque al final todos tenemos una especie de gracia y todos necesitamos cosas. Pero, hermano, creo que nosotros necesitamos entender de que vayamos al lugar secreto a platicar con Él. A decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Tal vez estoy triste, tal vez estoy angustiado, Señor, por las situaciones que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, firme en tu gracia, firme en el amor, firme en la misericordia. Entonces, el favor de Dios nos enseña qué hacer en los momentos que no sabemos. Entonces, el favor de Dios también nos protege. Esto lo tomé de un tema que les di allá por julio del favor de Dios. No sé si usted se acordará. Entonces, pero para ustedes es más seguro repetirle algunas cosas. Para nosotros aprendemos y lo vemos desde otra óptica. Entonces, mire, el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo le rodea de tu favor. Entonces, el escudo es protección, es bendición, es abundancia, fíjese. Es bendición, protección y abundancia. Entonces, primero nos bendice y luego nos protege. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, hermano, yo veo que necesito el favor de Dios. Primero, para que me enseñe qué hacer con la familia, que me enseñe qué hacer con los hijos, hermano. A veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer en la relación matrimonial. ¿En qué sentido? ¿Cómo resolver las diferencias a veces? A veces no sabemos qué hacer en el trabajo, a veces no sabemos qué hacer en el ministerio. Entonces, agarrémonos del favor de Dios, que en el nombre de Jesús, el favor de Dios esta noche nos habilite a todos por su gracia y su misericordia, para que sepamos qué hacer, para que nos levantemos, vayamos y enfrentemos la situación y que en el momento Dios nos dé claridad, nos dé misericordia, pero nos dé la verdad también y sobre todo sabiduría para resolver qué hacer, porque Él nos guarda. Entonces, porque puede ser que necesitamos el favor de Dios para cambiar un decreto, por ejemplo, de un tribunal. Necesitamos el favor de Dios para cambiar una sentencia que tal vez está firme. Y nosotros necesitamos apelar. El favor de Dios lo puede cambiar, porque usted y yo tenemos un Dios todopoderoso. Es que miren, no minimicemos o no limitemos al Señor de acuerdo a cómo nos portamos como familia. No limitemos al Señor. Hay familias que limitan al Señor porque tal vez no se portaron bien. Es que miren, no hay familias perfectas, pero tenemos que tener una cultura de una familia en búsqueda de la madurez. Tenemos que madurar, tenemos que dar frutos, porque Dios nos rodea, dice, nos rodea con protección, así como Job, en Job 1:10 en adelante, y habla que Job tenía 3 anillos de protección sobre sus bienes, sobre su familia y sobre su vida y su casa. Entonces, yo veo que hay protección, el favor me protege, el favor me enseña qué hacer, pero también el favor nos habla y abre en los cielos para que la presencia del Señor nos diga no solo qué hacer, sino que cómo proceder. Entonces, el Segunda de Reyes 3:15, aquí el profeta Samuel, es más, nos hace entrar en una atmósfera profética. Fíjense. Aquí el profeta Samuel necesitaba dar una respuesta y les dijo, tráeme un tañedor. Y le trajeron un tañedor y comenzó a tocar un instrumento. Por eso en la alabanza y en la adoración, hermano, hay una atmósfera, se abre una atmósfera profética y eso hace que el favor de Dios descienda
por su Espíritu y nos dé la respuesta que necesitamos, nos dé sabiduría, nos dé revelación, nos enseñe qué hacer. Por eso le animo a algo, si usted está solo en su casa o aproveche, póngase los audífonos, ponga adoración o a la adoración sobre todo, póstrese ahí, el Señor ahí le va a hablar, porque eso genera una atmósfera profética. Trae a alguien que pueda tocar el arpa, y mientras el músico tocaba el arpa le llegó el mensaje del Señor a Eliseo. Yo creo que le dije Elías, pero es Eliseo. Entonces Eliseo nos enseña que aún ellos, con todo el bagaje, con todo lo que era Eliseo, necesitaba de la adoración, necesitaba del favor de Dios. Eliseo no quería dar una respuesta en la carne, Eliseo quería dar una respuesta en el Espíritu. Si usted está esperando como familia, como matrimonio, como hijos, están esperando una respuesta de Dios, como familia, estamos esperando una respuesta del Señor. Adoremos, porque en la adoración Dios va a bajar con su presencia y nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta, nos va a dar la habilitación. Que en el nombre de Jesús, hermano, nosotros la podamos recibir. Entonces, para hacerle porque hasta ahorita voy a entrar al tema de lo que quiero trasladarle, nada más le estaba poniendo un cimiento. Mire, fíjese que esta palabra, tal vez voy a volver un poco acá porque aquí tengo el apunte. Mire, esta palabra, la casa del favor de Dios, cuando dice Bet Hanan, esa palabra en el original es el hebreo 358. Solo tome nota, es el hebreo 358. Pero esa palabra, dentro de sus acepciones, se liga con la 3581, que es Coac, es aquella fuerza que Dios nos da. Entonces yo quisiera quedarme con esa nada más. Sí, el favor de Dios, esa palabra, favor de Dios, son 16 cosas que le mostré aquí. Pero yo quisiera enseñarle esta noche, trasladarle, que le quede en su corazón, porque nosotros necesitamos tener firmeza. Firmes en el Señor, firmes con el favor de Dios. Porque esa palabra también es el hebreo 3581, es Coac. Y esa palabra Coac es fuerza, es poder, es habilitación para poder vivir en un mundo tan difícil como el de ahora y poder adaptarnos a los cambios. Por eso necesitamos esta firmeza. Esta firmeza que viene de la casa que tiene el favor de Dios, en el original significa eso, firmeza. Porque me habla del roble, fíjese, y el roble me habla de dos cosas, entre otras que son significativas. Porque también esa casa que se lee, se lo vuelvo a poner acá, esta casa, Bet Hanan, me habla de dos cosas, repito, para que aprendamos bien. Bet Hanan me habla de dos cosas. Es el hebreo 358, pero también su acepción es el hebreo 3581. Entonces, en la primera, 358 significa la casa del roble, la casa del favor. Y el roble me enseña dos cosas, la firmeza, pero también el roble me habla, ¿sabe de qué? De la integridad. Entonces, la casa del favor de Dios es habilitada cuando nos mantenemos firmes en el Señor con la fuerza Coac, es decir, el hebreo 3581 que se deriva también de Bet Hanan. Entonces, ese juego de cosas la necesitamos en nuestra familia, porque si no, vamos a tener problemas, hermano. Y Dios quiere solventarnos, ayudarnos, sanarnos, restaurarnos, pero necesitamos permanecer firmes, con integridad, pero con firmeza en el favor de Dios. Eso es lo que le quiero trasladar. Entonces, vamos a hablar de la firmeza derivada del favor de la casa de la casa del favor de Dios. Entonces, necesitamos firmeza, hermano. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos firmeza? Porque, hermano, todos en algún momento hemos querido tirar la toalla. Todos. Hay gente que tal vez, es más, me atrevería a decir que algunos que están viendo este mensaje están pensando en renunciar de su trabajo. No lo haga, porque viene un año difícil en la economía. Viene un año en que los trabajos le van a dar trabajo, pero le van a pagar lo que quiera. Y tal vez usted en este momento está ganando, tal vez no gana lo que quiere, pero gana arriba del promedio de los demás.
Entonces yo sé que hay alguien que quiere renunciar de los que está viendo. No renuncie. Espérese. Espérese. Dios va a meter su mano. Si usted es un hombre y una mujer, somos una familia que contamos con el favor de Dios y no vamos a ser avergonzados. Entonces, mire, tiene que haber crecimiento en la casa. Tiene que haber crecimiento en la familia. Sí, pastor, tengo 6 hijos. No hablo de un crecimiento demográfico tampoco. No, yo le hablo de crecimiento en lo personal, en lo espiritual, pero también en lo familiar. Hermano, mire, todo organismo vivo debe crecer. Pero si nosotros en la casa, en el matrimonio y en la familia no estamos creciendo en lo espiritual, por ejemplo, entonces algo no está bien. Porque hay familias que crecen quizás en lo demás, en lo económico, en lo secular, en lo profesional, pero se olvidan de lo espiritual y todo eso aquí se va a quedar. Ahora, yo le aclaro algo. Si usted tiene la oportunidad de crecer en ambas vías, gloria a Dios, pero no se olvide de lo espiritual. Pero este crecimiento me lleva a algo más, porque revisando ahí en el crecimiento me lleva a madurez. Entonces, tiene que haber madurez, hermano. Tiene que haber madurez. Entonces, el favor de Dios, mire cómo opera el favor de Dios, porque estamos hablando de firmeza. Entonces, tenemos que permanecer firmes en la gracia de Dios, entre otras cosas, pero aquí es firmes en la obra del Señor para tener crecimiento. Y usted dirá, pastor, pero yo estoy firme. Sí, a veces damos la impresión de estar firmes, pero no. Porque si no tenemos crecimiento es que no estamos firmes. Pastor, yo he permanecido, sí, pero no crece. Mire, aquí hay un problema, porque la persona que no crece, no obtiene madurez ni da frutos, tarde o temprano se aleja de la iglesia y se aleja de su vida. Por eso hay personas que se alejan de los trabajos, se alejan de la universidad. A veces dicen, ¿para qué estoy estudiando esta carrera si ni me gusta? Pues cámbiese de carrera. Ay, pastor, este trabajo no me gusta. Pues busque otro, pero no deje el que tiene, porque si no va a aguantar hambre todo un buen tiempo. Entonces, crecimiento, firmes en la gracia del Señor, firmes en el favor de Dios para tener crecimiento. 1 Corintios 15:58 dice de esta manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, mire, firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mire, sé que el tiempo me ha avanzado, creo que tengo todavía 20 minutos, 15 minutos. Miren, tiene que haber crecimiento, hermano. Entonces, la firmeza que me da el ser, la familia y la casa con el favor de Dios, tiene que darme crecimiento. Pero ¿dónde debo comenzar a crecer? Porque el problema es que nosotros, como no tenemos instrucción, como no escudriñamos a veces la Escritura, yo sé que usted no, otra familia, como no escudriñamos las Escrituras, entonces no tenemos una guía por donde crecer. Y lo primero nos lo dice el Señor: hay que crecer en la obra del Señor. No, pastor, yo he crecido. Mire que antes me costaba barrer o limpiar o predicar y ahora lo hago más rápido. No hablo de eso. Es parte de, pero se va a dar cuenta. Porque aquí la gran pregunta es, ¿qué es la obra del Señor? Hermano, y se va a ir de espalda cuando se lo muestre. Sí, la obra del Señor es predicar, cantar, dirigir, tocar un instrumento, cuidar los carros en el parqueo, atender a los invitados, hacer una llamada, mandar un mensaje. Eso es la obra del Señor. Eso es parte de la obra del Señor. Entonces la instrucción del Señor es, por tanto, dice la Biblia de las Américas: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Entonces hay que tener firmeza. Ahí está la firmeza. ¿En qué? En la obra del Señor. Hermano, yo le pido un favor como familia, como matrimonio. Cuando vayamos al culto, vayamos buscando y con expectativa de que algo extraordinario va a pasar. Porque cuando yo llego al culto con una mala actitud, hermano, va a ser difícil que Dios me cambie, porque yo me bloqueo. Las malas actitudes bloquean.
El llegar al culto por llegar bloquea la bendición de Dios. Hermano, puede estar la presencia de Dios ahí. Y hermano, y no vamos a sentir nada. Porque Dios, mire, Dios anda dando. Pero nosotros tenemos que crecer. Entonces, sí, yo sé que hay malas tardes, hay malos días, hay malos ratos, hay malas rachas. Pero no podemos estar así toda la vida, porque entonces nos perdemos la bendición, hermana, hermano, esposos, hijos. Ustedes son la bendición de la casa. Y si vamos a llegar al culto y no vamos a recibir nada, porque no somos firmes ni constantes en la búsqueda del Señor, entonces, hermano, estamos fritos. Le faltó ahí el queso a la arepa, hermano, porque ahí vamos a quedar sin sabor. Qué feo es comerse una arepa sin... Bueno, para algunos les gusta sola, pero por lo menos para mí una arepa sin queso es fea, hermano. Bueno, es una tortilla, que es deliciosa también. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor que crezcamos, creciendo en la obra del Señor. Mire, nada se quedará sin recompensa. Todo lo que usted ha hecho por la obra del Señor no se va a quedar sin recompensa. Pero veamos entonces cuál es la obra del Señor. Entonces, no pierda de vista algo. Estamos hablando de la casa del favor de Dios, que es su casa, que es su matrimonio, que es su familia. Yo espero que haya dicho amén. Ok, estamos hablando de la casa que tiene el favor de Dios, que es nuestra casa. Dios nos manda a que permanezcamos firmes en Él, pero con integridad. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué necesitamos evidenciar cuando permanecemos firmes en el Señor? Vamos a tener crecimiento, vamos a dar frutos. Terminemos el año dando frutos, hermano. Propongámonos dar frutos todos estos 21 días que faltan, o 22 días, 23 días. Propongámonos dar fruto en estos 23 días que faltan y comenzar el año bien. Porque el Señor dice, tú coronas el año de favores. Entonces, mire en qué tenemos que crecer. Ya le dije, todo lo que uno hace para el Señor es parte de la obra. Pero ¿qué es la obra del Señor? Se va a ir de espalda. Juan 6:29 dice, esta es la obra del Señor. Que crean a quien Él envió, les dijo Jesús. Es creer en Cristo, hermano, esa es la obra del Señor. Se da cuenta que no es un trabajo físico. Primero es creer en Cristo y luego es el trabajo. Porque muchos piensan que por estar trabajando en la obra del Señor están haciendo la obra. Es parte, es la mitad. Porque el complemento y lo principal, lo primordial, hermano, por eso ahora me doy cuenta más. Y yo creo que a usted le ha pasado. Mire, hay personas que se quejan. Pastor, él acaba de llegar y usted ya lo puso a predicar. Pastor, ella acaba de llegar y usted ya la puso a predicar. Pues que crecen en el conocimiento de Cristo. Y no crea que uno saca el dedo y a ver a quién pongo. No, el Espíritu le indica a uno. Es que usted puede ser, puede ser elocuente, puede ser catedrático en oratoria si quiere. Pero no es por eso. No es del que quiere, no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la familia para crecer? Para que hayan frutos. Hermano, tenemos que crecer en la obra, y la obra es creer en aquel a quien Dios envió. Es la convicción de quién es Dios, quién es Cristo, porque Cristo es la puerta para el crecimiento. Por eso ahora entiendo más cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano, ¿por qué crecen algunas familias en el Señor y en todo? Porque se dedican a conocer a aquel que nos amó primero. ¿Por qué crecen algunos? Mire qué tremendo. Hay familias, no ni usted ni la nuestra, que por ejemplo en la semana nunca hacen un devocional, no leen la palabra, ni oran. Y llegan a la iglesia el domingo por cumplir. Tipo catogélicos, esos son los catogélicos. Hermano, honestamente yo estoy asombrado y aterrado. Hermano, hay evangélicos católicos, con todo respeto de los católicos. Son los catogélicos. Son aquellos que creen que por llegar el domingo o el sábado o el viernes, que es el culto, ya cumplieron delante del Señor y se olvidan que la obra del Señor realmente es conocerlo a Él. ¿Conoce usted al Señor? Su matrimonio conoce al Señor, conoce a Cristo, al que nos salvó. Conocen la presencia de Dios en su casa. Saben lo que es derramar una lágrima delante del Señor por agradecimiento.
¿Conocen sus hijos aquel que usted sirve? ¿Conocen en su trabajo que es cristiano? ¿Saben sus hijos en el colegio que van a una iglesia, sus hijos? Porque si no, hermano, no está el favor de Dios ahí. Está a medias o en parte. Revisemos, entonces tiene que haber crecimiento. Hermano, propongámonos crecer en conocer a aquel que nos amó primero. Propongámonos conocer. Yo le he dicho, mire, y aquí reafirmo más la figura de Marta, María y Lázaro. ¿De quién se agradaba Cristo? De María, porque María estaba a sus pies. Entonces Dios se agrada y su favor está en aquella casa en donde hay búsqueda del Señor. Aquella familia que busca al Señor, busca su presencia, busca el favor de Dios, busca agradar a Dios. Esa familia y esa casa, hermano, va a ser rebendecida, como decimos acá. Va a ser bendecida esa casa, esa familia, ese matrimonio que se dedica a buscar a Dios, hermano, va a ser bendecido. El ministerio que se dedica a buscar a Dios va a ser bendecido. Yo los bendigo a los que los miércoles se hacen la llamada y se conectan para orar. Los bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que es una labor hermosa. Y uno siente el respaldo, uno ve, y yo sé que eso les ayuda a usted. A veces sé que no podemos, pero sé que siempre hay alguien orando. Les bendigo en el nombre de Jesús, que Dios, porque como dice el versículo anterior, nada de vuestro trabajo en el Señor es en vano. Dios tiene recompensas muchas para ustedes. Entonces, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Entonces aquí, para parafraseárselo y para que lo entendamos mejor, la casa del favor es una casa. El matrimonio y la familia del favor de Dios es aquella que permanentemente, firmes y constantemente están creciendo en conocer a Dios para luego servirle. Al Señor tu Dios adorarás y luego a Él servirás. Siguiente, crecimiento. Tal vez le voy a dar dos más. El siguiente que yo veo acá es velar en todo tiempo. Entonces, estamos hablando que la casa del favor de Dios tiene que permanecer firme en su gracia, en su favor. ¿Y cuál es la evidencia de que estamos firmes como el roble? Que eso quiere decir el favor de Dios también. La firmeza se evidencia porque estamos creciendo. Hermano, a veces el crecimiento es lento, pero hay crecimiento. Pero también tenemos que velar en todo tiempo. ¿Vela usted en todo tiempo? Sí, pastor Viera, yo veo esas series de Netflix que ahí me desvelan. No hablo de eso. No hablo de eso, perdón. No hablo de ese tipo de velar. Dice, mire, velar es vigilar, oiga bien, como vigila un guardia nocturno, aunque algunos se duermen, va, con el respeto de los guardias. Yo he salido aquí del conjunto cuando nos ha tocado viajar tipo 4 de la mañana, hermano, a veces. Y ya están algunos, otros están ahí listos, otros están dormidos ahí. Bueno, espero que no los vayan a molestar, ¿verdad? Pero bueno, entonces velar es vigilar como se vigila en la noche, en la parte oscura. Hermano, tinieblas cubrirán la tierra y tinieblas están cubriendo la familia. Tenemos que velar. Ahorita estaba viendo una noticia esta tarde que ya el pueblo, alguna gente en Estados Unidos está protestando y están pidiendo a la Corte Constitucional que revierta decretos que han publicado o leyes que han permitido, porque hoy hubo un niño que se quitó la vida porque no lo dejaban cambiar de sexo. En Estados Unidos está pasando. Entonces, ese es el problema que viene, porque los niños, al verse imposibilitados, que los padres no los dejan, hermano, en el nombre de Jesús, y reprendemos todo espíritu de muerte y de suicidio. Pero, hermano, tinieblas están cubriendo la familia. Y nosotros, algunos, no nosotros, no están velando. Están dejando pasar. Laissez-faire se dice, así dicen en los abogados, creo que le dicen a eso, dejar hacer y dejar pasar. Así estamos. Entonces, es vigilar como vigila un guardia nocturno. Es ver que el pecado quiere entrar a la casa, quiere entrar al matrimonio y nosotros velar. Hermano, póngale un alto, se lo pido en el nombre de Jesús.
No se vaya a lamentar después de estas cosas. Si usted sabe que está permitiendo algo, que está entrando a su familia, está entrando al matrimonio y que no agrada a Dios, por favor le pido algo, no termine el año así. Porque entonces por eso no ve el favor de Dios. Mire, me atrevería a decir algo, hay casas que ha entrado la pobreza porque hay pecado allá adentro. Pastor, también que iba, es que perdone, yo prefiero decirle la verdad y no acomodarle, decirle que Dios nos va a bendecir y que no vea la bendición en su casa. Porque necesitamos darnos cuenta de que el pecado quiere entrar, dice el pecado está a la puerta, Génesis. En Génesis, allá le decía a Caín, a Abel, a Caín le dice, el pecado está a la puerta y te llama. Entonces el pecado siempre va a estar a la puerta. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Para sustituir la puerta de las tinieblas, de la oscuridad que está cubriendo al mundo. Entonces es estar despiertos, en guardia. Es estar despiertos, hermano. Entonces ahí es donde entra la parte que nuestros hijos tal vez están contaminando. Sí, porque a veces usted cuida su casa, a veces es su esposa o usted, esposo, o tal vez los hijos están contaminando, o a veces son los hijos los que toman la autoridad y cuidan lo que entra a la casa, pero a veces son los esposos los que están metiendo cosas a la casa. Segunda de Pedro 3:17 dice, vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alertas, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Mire, aquí habla de los inestables. Porque la versión Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, habla de los inestables. Y eso me preocupó hoy, porque no es que no lo había leído, pero hoy estudiando, llegué e investigué. Fíjese que los inestables y estos disolutos, ahí habla de ser inestable. Estos disolutos habla de ser inestable y dice que ellos tuercen las escrituras. Entonces cuando nosotros somos inestables espiritualmente hablando, torcemos las escrituras, las acomodamos a nuestra conveniencia. Por eso tenemos que permanecer firmes. ¿Y cómo vamos a permanecer firmes como familia para que el favor de Dios siempre esté con nosotros? Velando, hermano, que el pecado no entre a la casa, y si ya entró hay que sacarlo. Saque esas cosas que no agradan a Dios, de su corazón, de sus pensamientos, de la casa. Lo que nuestros hijos hacen, si no está bien, hermano, llamémosle la atención. ¿Y desde cuándo el pato le tira la escopeta? Hermano, una jalada de orejas no le va a caer mal a nadie. A todos nos beneficia. Porque si no, el Señor, dice, no quieres hacer caso de esta manera, entonces lo haces de la otra. Entonces, hermanos, dice, el error de estos disolutos. Entonces, estos inestables, fíjese que yo tengo es que le quiero leer lo que dice, por aquí lo tengo, 2 de Pedro 3:17. Es que lo quiero leer en la versión, permítame, 2 de Pedro 3:17, en la versión de la Reina aquí está. 2 de Pedro 3:17. Vamos a ver, Señor, ayúdame. Por aquí lo tengo. Ya se lo voy a leer en la versión 3:17. Mire, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, dice, caigad de vuestra firmeza. Eso lo dice la versión de la Biblia de las Américas. Hombres libertinos. Estos disolutos son los libertinos. Entonces nosotros tenemos que, para que el favor de Dios esté en la casa y permanezcamos firmes en el Señor, entonces saquemos de nuestra vida todo libertinaje, hermano. Ay, Dios mío, ¿lo digo o no lo digo? Si anoche salió a echarse su velitas.com, es decir, no hablo de la velita, sino que lo que trae todo eso, hermano, eso es libertinaje. Yo con respeto digo esto, hermano, porque no puedo ponerme en contra de una tradición de años aquí. Pero el cristiano no vive de tradiciones, vive de fe y vive agradar a Dios. Entonces el libertinaje es todo aquello que yo me lo permito. Échate una cerveza, hombre, no te va a hacer daño. ¿Cuántas velitas son? 8, no sé cuántas son. Bueno, échate 8 y te vas a acostar. Ni tu mujer se va a dar cuenta.
¿Sabes qué? Proba esto, mira, este humo blanco que sale ahí. Eso es para los mosquitos, tanto zancudo que hay acá, hermano, que Dios reprenda al diablo. Ahí no está el favor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los libertinos tuercen las escrituras, los inestables tuercen las escrituras. Y aquí yo me puse a pensar en algo. Hermano, si nosotros somos inestables en la vida secular y en la vida profesional, vamos a ser inestables en la vida familiar. Por eso hay hijos inestables, porque nosotros no nos permanecemos firmes. Entonces, a veces somos libertinos. Y mire lo que dice la Reina Valera 60, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. El inicuo es aquel que practica el pecado e induce a practicar el pecado. Está difícil, ¿verdad, pastor? ¿Y cómo es el favor de Dios? Hermano, es que no hay nada que no requiera una demanda del Señor. Todo en el Señor requiere una demanda de nosotros, y la demanda es una acción nuestra, que como familia, como matrimonio tenemos que desarrollar. Entonces, perdón, solo le muestro otro. No sean arrastrados por los engaños de los malvados, dice la Dios habla hoy. Ese mismo versículo. Entonces, ¿qué pasa? Acá habla de los inestables. Estos tuercen las escrituras. Entonces, eso lo puede hacer caer a uno de la firmeza, arrastrado. Y aquí hay algo muy importante. Mire, familia, el favor de Dios está en su casa, en su vida, en su matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero ¿sabe qué nos puede hacer caer de la firmeza en Dios? El ver que Dios está bendiciendo a aquella familia que se dedica a otro tipo de negocios que usted conoce y ellos están prosperando, y tal vez usted ahorita está pasando una situación económica. Permanezca firme. Permanezca firme. Casi tropecé, dijo David, cuando vi que los malos prosperaban, pero me tranquilicé cuando vi cuál era el fin de ellos. Tranquilo, tranquila, ya va a haber el fin de esa gente. Todo eso va a ser momentáneo, ya viene la recompensa, ya viene la restitución. Pero permanezcamos firmes en la casa, velando que todo esto que no agrada a Dios esté fuera. Diciéndole a nuestros hijos, haciendo conciencia en ellos, hablando como matrimonio, diciendo, mira mi vida, esto no está bien. Creo que no estamos avanzando, discutiendo todos los días. ¿Sabes qué? Pongámonos de acuerdo. ¿Sabes? ¿No te gusta esto? Perfecto, cedamos. ¿Sabes qué? Cambiemos. Hijos, miren, ya no vamos a gritar. ¿Saben qué, hijos? Pongámonos de acuerdo, porque cuando nos ponemos de acuerdo en el cielo, en la tierra, se pone de acuerdo el cielo con la tierra. Entonces, la palabra no es negociable. Mire que el siguiente versículo, ya para ir terminando, dice, creced pues en la gracia. Entonces, primero nos da la advertencia de los disolutos, de los libertinos, de los inicuos. Entonces, porque la iglesia está siendo arrastrada por estos de las redes sociales. Hermanos, dicen una cosa en las redes sociales y la gente la cree, porque no estudian Biblia. Cualquiera se levanta en las redes sociales y dice tal cosa, hermano, a veces unas barrabasadas que dicen, hermano, y la gente lo cree. Esos son los disolutos. Entonces, la persona que no está firme en la gracia de Dios, se va y se deja arrastrar. Por eso dice el Señor, creced pues en la gracia y el conocimiento, ¿se da cuenta? Entonces, crecer en la obra es creer en aquel que nos da vida eterna, que es Cristo. Y crecer en la gracia, ¿sabe qué es? Es conocerlo a Él, es saber cómo opera, qué le agrada de mí, qué le agrada de mi matrimonio, qué le agrada de mi familia al Señor. Es conocerle a Él, es crecer en la gracia, es crecer en el conocimiento de Dios. Crecer pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermano, propongámonos como familia crecer en la gracia. Es que la gente confunde que creciendo en gracia es que como dice cierta iglesia, que todo está bien, que puede vivir como le dé la gana y que la gracia le va a cubrir. No es así. No es así. La gracia de Dios dice que la gracia es un maestro. La gracia de Dios nos enseña. Trasládele a sus hijos, que eso sea el rema de su matrimonio. La gracia de Dios nos enseña a vivir santa, justa y piadosamente.
Esa es la gracia de Dios. Obviamente, todos tenemos un cordón, yo diría, algunos tienen una hilera grande de gracia que Dios les permite ciertas cosas, pero tarde o temprano, hermano, les va a dar el jalón. Pero la gracia de Dios nos enseña a vivir santa, justa y piadosamente. Entonces, cuando yo crezco en la gracia y conozco a aquel que es la gracia, Cristo, entonces yo cambio mi forma de vida en el matrimonio, se van los gritos, se van las recriminaciones y comienzo a edificar una familia. Esposos, a ustedes les toca edificar la casa. Porque cuando habla de la mujer sabia, no habla de una mujer, ahí se refiere a la iglesia. Obviamente se aplica a la mujer, muchos lo aplicamos, pero ahí se refiere a la iglesia. La mujer sabia edifica la casa, porque entonces la mujer va a decir, ya ves, a mí me toca edificar la casa, venga la plata, venga el carro, venga acá, venga allá, yo lo voy a administrar. No, porque entonces, ¿dónde dejamos Mateo 7:25? Cuando dice que el hombre sabio edificó la casa sobre la roca, entonces empatamos el partido. Ya ves, venga el dinero, le va a decir el esposo en este momento. No es eso. Yo lo que le quiero trasladar es que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Termino con esto, hermano. No me queda tiempo para más. Entonces, firmeza es igual o sinónimo de favor de Dios. ¿Qué tiene que haber en mi casa? Crecimiento espiritual, crecimiento matrimonial, crecimiento familiar. En todo tenemos que crecer. Madurez, frutos. ¿Qué tiene que haber en mi casa? Tiene que velar, cerrarle la puerta al pecado y si ya se metió algo, sacarlo. Explicarle, es que hermano, yo quisiera decirle de otra manera, pero mejor se lo voy a decir. Hermano, es que yo no lo sé todo. Honestamente, no lo sé todo. Me declaro ignorante de muchas cosas. No las sé todo. A veces no sé ni qué decirle. Por eso, cuando Ezequiel dice, te llevaré al valle para enseñarte qué decir. Entonces, a veces los desiertos nos enseña el Señor qué hacer. La gracia. El favor de Dios nos va a enseñar qué hacer, pero ¿sabe qué le quiero decir con eso? A usted le toca, hermana, hermano, a usted le toca instruir a sus hijos. Agarre la Biblia y enséñale. Mira, papito, aquí dice que los hijos deben obedecer a los padres. Y si no obedece a los padres, dice que es maldición. Wow, va a decir él, no mami, pero no, papito, ¿sabes qué? No te va a ir bien si no me obedeces. Venga, mi querida esposa, aquí dice que las esposas se deben sujetar a su esposo. Y la esposa, no, pero es que no. Entonces después la esposa agarra la Biblia y le dice, venga papito, aquí dice que el esposo tiene que respetar y tratar como Cristo trata a la iglesia a su esposa. Ahí ya no nos gusta, ¿va? Ahí ya no nos gusta. Hasta ganas de cambiar el canal tiene ahorita, ¿va? Bueno, no, tranquilo. Ya no voy a seguir. Entonces, en resumen, hermano, para que el favor de Dios esté en la familia, tiene que haber instrucción. Tiene que haber instrucción, hermano. Nosotros acuérdese, me pasó a mí, tal vez me pasa o le pasa a usted. Tal vez se va a ir de vacaciones o va a hacer algo diferente. Y sus hijos se van a quedar en la casa, se van a quedar con la muchacha que le ayuda o con alguien en la casa, un familiar. Usted deja instrucciones. Si necesitan esto, llamen a fulano. Si aquí les dejo el dinero para que compren eso. Hay que pagar el recibo de la luz, aquí queda el dinero. Usted deja instrucciones. Bueno, hágalo en lo espiritual y se va a dar cuenta de los frutos. Mire, yo quisiera pedirle en el nombre de Jesús, hágalo. Se va a dar cuenta cómo va a crecer, cómo van a crecer sus hijos, cómo va a crecer su matrimonio. Mire, aunque nos duela, apliquemos la palabra. Le doy esa tarea. Propóngase a partir de hoy, de esta noche, aplicar un principio en su casa, en su matrimonio, en su familia. Y me cuente el 31 de diciembre cómo creció. Oren juntos y díganle, hijos, ¿saben qué? Hoy vamos a aplicar el principio de vivir en paz. Hermano, el permanecer nos trae el favor de Dios, la perfecta paz. Termino ahí. Dice Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. La versión Reina Valera 60 me gusta más, se lo puse para lo de perfecta paz, pero la Reina Valera 60 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la perfecta paz me habla de pensamiento.
Entonces, el ser guardados en esta perfecta paz es un asunto de nuestro pensamiento. Oiga bien, entonces yo voy a recibir el favor de Dios en mi familia, en mi matrimonio, y la evidencia es que voy a vivir en una perfecta paz, pero todo comienza en mi manera de pensar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces todo comienza en el pensamiento. Es un asunto, no es un asunto de nuestra alma o del corazón, es un asunto del pensamiento, aunque va ligado al alma y al corazón. Pero es un pensamiento. Entonces el favor de Dios, muchos lo tienen retenido por su forma de pensar, porque no quieren cambiar, porque resulta difícil, hermano, no es fácil cambiar. No es fácil cambiar el carácter de la noche a la mañana, no es fácil cambiar la terquedad de la noche a la mañana, no es fácil cambiar el egoísmo de la noche a la mañana, no es fácil cambiar la falta de visión de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Entonces, es un asunto de nuestro pensamiento. Por eso dice que hay que amar al Señor con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra mente. Por eso dice que tenemos que ser transformados en nuestros pensamientos. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso tenemos que enfocar nuestras mentes no en las cosas terrenales o nuestro pensamiento en las cosas terrenales, sino que en las cosas celestiales. Entonces, el de pensamiento. Y Filipenses 4:6 nos da la respuesta. Por nada estéis afanosos. Entonces, aquel que está afanado, se le nubla el pensamiento. Y el que se le nubla el pensamiento, no vive en perfecta paz. Y la casa que no tiene paz, es una casa que no prevalece el favor de Dios ahí. Porque la paz, por eso dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero también dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, por eso no vemos al Señor en la casa a veces. Es decir, manifestarse con su favor porque no hay paz. No estén afanados por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Y por último dice, y la paz de Dios. Entonces, la perfecta paz es la paz de Dios, no la paz terrenal, no la paz del hombre, no la paz del pastor, no la paz de la iglesia Casa de Paz, no, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento. La paz de Dios es la que pasa todo pensamiento. ¿Y sabe qué es la paz de Dios? Cuando usted dice, guardará vuestros pensamientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Perdón, guardará que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz cuida nuestros sentimientos y pensamientos. Cuando tenemos paz, nos cuida el corazón y los pensamientos. Como quien dice, nos controla. Entonces nos equilibra. Si en una casa no hay equilibrio es porque no hay paz. Cuando no hay paz, no hay equilibrio en la casa emocional, familiar, no hay equilibrio matrimonial y mucho menos equilibrio espiritual. Cuide sus reacciones. Padre, yo te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Dios, ayúdanos a ser justos también. Permanecer en la justicia, entender de que el Salmo 112 dice que el justo será siempre recordado, nunca fracasará el justo. Señor, y el versículo 7 dice que no vamos a tener temor cuando tal vez quieran venir malas noticias, porque nuestro corazón estará firme. Ayúdanos a ser justos, como una evidencia de que estamos firmes en nuestra casa, en nuestra familia. Estamos firmes en ti, Señor, porque tenemos y gozamos del favor de Dios. Señor, ayúdanos a tener santidad. Necesitamos santidad, Dios. Que venga un espíritu de santidad sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre la iglesia, sobre nuestros hijos, Señor. Que venga un espíritu de santidad. Padre, estórbales el pecado, estórbales donde estén, Padre. Y lo que vayan a hacer, estórbales, Dios. Estórbales, Padre, estórbales el pecado. Señor, si alguno de los cónyuges está haciendo cosas que no te agradan, estórbales. Dios, yo me atrevería a decir, y perdón, Señor, si estoy siendo muy temerario en esto, Padre, que se les arruine el aparato tecnológico en el cual están viendo pornografía o están haciendo cosas que son indecentes, en el nombre de Jesús.
porque necesitamos santidad. Dios, tú vienes pronto. Por favor, si en mi mano ha habido iniquidad, Señor, aléjala de mí. No permitas la maldad que mora en nuestra casa, Señor. Aléjalo, Señor, para que nosotros podamos levantar nuestro rostro y estar firmes y no tener temor. Y de esa manera, Dios, vamos a olvidar toda aflicción como aguas que pasaron. Cuando sale de nuestra casa el pecado y entra la santidad, Señor, no vamos a recordar, porque todo va a ser como aguas que pasaron, porque tú agarras todos nuestros pecados y los tiras al fondo de la mar, en el nombre de Jesús. Señor, que la misericordia y la verdad nunca se aparten de nosotros, que las atemos a nuestro cuello, que vivan en nuestro corazón, que nos recuerden, Señor, de manera visible que tenemos un compromiso contigo, porque de esa manera vamos a hallar el favor tuyo y vamos a ser estimados delante de ti y delante de los hombres. Gracias, Cristo, por este tiempo. Yo bendigo las familias. Señor, a veces la palabra nos cuesta digerirla, pero que en el nombre de Jesús, por la gracia que viene de ti, por el favor, hoy nos declaramos familias, hogares, matrimonios, generaciones, en el nombre de Jesús, que viven en el favor que viene de Dios. Señor, harás milagros en la economía, en las familias, en la salud, en todo lo que ellos tal vez puedan estar atravesando. Sé que harás milagros en nuestra vida. Nos vas a sorprender esta noche, Dios. Queremos reiniciar, Dios. Queremos terminar bien el año. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos comprometemos delante de ti a aplicar un principio a partir de esta noche hasta que termine el año. Un principio bíblico que pueda restaurar, que pueda edificar y que pueda traer bendición al matrimonio y a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Bendigo a los que se conectan en Colombia, en Ecuador, Señor, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica y fuera, Señor, hasta donde llegue esta señal, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Si usted está escuchando este mensaje y no conoce al Señor, esta es una buena oportunidad para que lo conozca. Cristo viene pronto y el favor de Dios se mueve en aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Pero hay que conocerlo a Él. Si usted no lo conoce, en el nombre de Jesús, si usted no lo conoce, esta es una buena oportunidad para conocerlo. Dígale, Señor, primero reconozca que su vida realmente no lo lleva a ningún lado. Dígale, Señor, yo reconozco que mi vida no me lleva a ningún lado, que solo Cristo en mi corazón me puede dar la felicidad que necesito, llenar ese vacío y esa ausencia que tal vez en este momento estoy sintiendo. En el nombre de Jesús, Cristo, yo te recibo en mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Que en el nombre de Jesús, Señor, puedas llenarme con tu Espíritu Santo, que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Si usted se había alejado del Señor, acérquese. Mire, acérquese. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Inclusive aquí lo dice. Van a ser aguas que pasaron, porque sale la iniquidad de nosotros, sale todo pecado. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y el arrepentimiento es confesar que no hemos actuado bien, pero que hoy queremos regresar a ti. Regrese al Señor, permanezca en el Señor. Tiene que haber firmeza en Dios, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, me alejé de ti, pero esta noche regreso. Voy a arreglar mi familia, voy a arreglar mi matrimonio. Con tu ayuda, Señor, ayúdame a arreglar las situaciones con mis hijos, a que haya perdón, reconciliación, a que haya justicia, Señor, pero que sobre todo haya misericordia. Gracias, Cristo, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, que en el nombre de Jesús, recuerde, para los que estamos en Bogotá, domingo 10 de la mañana, 9:30, vamos a comenzar a interceder, así que le animamos para que llegue a nuestra sede, la sede central, ahí en Barrio Villaluz, calle 63, número 77A, aquí en Bogotá, Colombia. Bendiciones y que Dios manifieste su favor
su gracia, su misericordia sobre su vida, sobre su casa, sobre su descendencia, sobre su trabajo, sobre todo lo que usted haga, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.